¿Qué conflicto está aflorando en Suecia? Sí, habéis escuchado bien, Suecia. Suecia es un país que no sale mucho en la televisión, pero cuando sale suelen suceder cosas importantes. Suecia es uno de los países que más inmigrantes ha recogido desde los conflictos de Irak, Afganistán y Siria. Y no ha habido problemas hasta ahora. ¿Qué sucede ahora? Las cosas cambian, noticias que salen, miedo de la población autóctona a que se les canibalice por parte de otra cultura totalmente diferente. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver el origen y también cuáles pueden ser las consecuencias de todo este enjambre cultural que existe hoy en día en Suecia. Vamos allá. Suecia tiene un problema interno muy importante. Suecia está cambiando. El repunte de la criminalidad en los suburbios y la reciente oleada de antisemitismo hacen que el país sea cada vez menos partidario de la política de puertas abiertas. En las últimas semanas, varios actos antisemitas han hecho saltar las alarmas en Suecia. El sábado 9 de diciembre de 2017, unos 20 encapuchados lanzaban cócteles Molotov contra una sinagoga en Gotemburgo. 2 días más tarde, bombas caseras aparecían en un cementerio hebreo en Malmö, sin contar con la quema de banderas de Israel, amenazas de muerte y gritos llamando cerdos y cosas peores a los judíos que se oyeron por las mismas fechas en distintas manifestaciones de distintas ciudades. Si hace unos años incidentes como estos se vinculaban principalmente con los movimientos neonazis, ahora suelen ser extremistas musulmanes quienes las llevan a cabo. La acumulación de ataques de los últimos días es una reacción directa a la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, aunque hace tiempo que la comunidad judía sueca, integrada por unas 18.000 personas, sufre acciones parecidas. En declaraciones al diario Kvällsposten sueco, el rabí de Malmö, Snorre Kesselman, explicaba que suele ser un objeto siempre de insultos, abucheos e incluso agresiones físicas con frecuencia. A veces simplemente le hacen la peineta, pero también le han llegado a lanzar objetos desde un coche en marcha. Los medios locales también recogen el testimonio anónimo de una maestra de escuela que prefiere mantener en secreto que es judía por miedo a represalias, prácticamente como época del nazismo, ¿verdad? Que el fenómeno no es nuevo lo demuestra la advertencia lanzada en 2010, hace 8 años, por la organización hebrea Simon Wiesenthal, que pidió a los viajeros de este credo actuar con extrema prudencia si visitaban el sur de Suecia, a causa del antisemitismo imperante y evolutivo en ciertos barrios. Según datos aportados por la periodista sueca Paulina Nöding, en un artículo publicado por The New York Times, un estudio de 2013 demuestra que el 51% de los incidentes antisemitas cometidos en Suecia son atribuidos a extremistas musulmanes, solo un 5% a la extrema derecha y un 25% a la extrema izquierda. Muchos ven en estos hechos una consecuencia más de la reciente llegada masiva de inmigrantes por la inestabilidad de Oriente Medio y otros países musulmanes. Una situación que se desbordó en 2015, fue el punto de origen, a raíz de la crisis de los refugiados. También en declaraciones a Kvällsposten, el profesor del Centro de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Lund, Svante Lundgren, señala que en muchos países de Oriente Medio hay un fuerte antisemitismo y como consecuencia de ello hay gente que crece en ese odio no solo hacia Israel sino hacia todos los judíos. Vista como una potencia humanitaria, Suecia lleva décadas mostrándose acogedora y abierta con inmigrantes y solicitantes de asilo, llegados de todos los rincones de la tierra. Sin embargo, la falta de integración de una buena parte de ellos indica que no es todo tan idílico. Escandinavia es una de las regiones más liberales y progresistas del mundo y el choque cultural, junto al frío, el idioma y un mercado laboral extremadamente competitivo y en fase de desindustrialización, no lo ponen nada fácil. Gran parte de los inmigrantes se concentran en los barrios más pobres de las grandes ciudades y la ausencia de contacto con la población autóctona genera segregación. Son los llamados guetos. Por lo demás, un fenómeno común en muchas de las capitales de Europa como Londres, París o Bruselas, donde hay también muchísimos conflictos. El repunte de la criminalidad en los suburbios suecos, junto con algunos sonados casos de violaciones cometidas por inmigrantes y la reciente oleada de antisemitismo, no ayuda nada a mejorar la imagen de los extranjeros en un país cada vez menos partidario de la política de puertas abiertas, que ha practicado durante décadas. Según un estudio publicado en 2018 por la Universidad de Gotemburgo, el 52% de los suecos preferiría acoger a menos refugiados, mientras que el 24% se opone por completo a la acogida. Cuando 2 años atrás se estalló la crisis humanitaria y cientos de miles de sirios, pero también afganos e iraquíes empezaron a atravesar Europa, Suecia aparecía en la mente de muchos como un
verdadero paraíso terrenal. Las autoridades facilitaron su llegada concediendo asilo casi automático a los sirios, pero con el paso de los meses la situación se les fue de las manos. El sueco es un pueblo sumamente previsor y organizado. Sin embargo, los servicios de asistencia no estaban preparados para un flujo tan elevado de inmigrantes. Tras llenar albergues, hoteles e incluso estaciones de esquí o resorts veraniegos en los puntos más remotos del país, las autoridades no tuvieron más remedio que alojar a los refugiados en tiendas de campaña a pesar de las gélidas temperaturas. El gobierno, compuesto por socialdemócratas y verdes, históricamente las fuerzas más partidarias de la inmigración, cerraron fronteras y empezaron a tomar medidas drásticas. Es decir, la izquierda, o casi la extrema izquierda verde, puso medidas de derechas. Por eso es muy relativo, aquí digo siempre, es muy relativa a la izquierda y a la derecha. Todo depende de la circunstancia del momento. Desde entonces las cifras han caído en picado. De las 160.000 solicitudes de asilo recibidas en 2015, se pasó a menos de 30.000 en 2016. Nadie duda de que los temas relacionados con la inmigración estarán en el centro del debate en el año electoral de 2018 que empieza en Suecia. Queda menos de un año para que el país celebre comicios generales y los partidos ya han empezado a calentar motores. Los sondeos que se han ido publicando a lo largo de este año indican que los demócratas de Suecia, la fuerza derechista contraria a la inmigración, seguirá avanzando. Algo totalmente lógico. Por el momento ningún partido ni a derecha ni menos a una izquierda ha querido colaborar con ellos y su posición en el Parlamento es de total ostracismo. Su discurso hace mella en la sociedad e influye a los demás partidos, especialmente a los moderados. El principal partido conservador, que es el que más votos ha perdido a favor de los populistas. Para intentar recuperar el terreno perdido, el recién elegido líder moderado, Ulf Kristersson, no duda en utilizar un lenguaje más directo, una estrategia que ya le está ayudando en las encuestas. Y dice lo siguiente: hacen falta 9 años para que la mitad de los que llegan encuentren algún tipo de trabajo. Hay escuelas de primaria donde la mayoría de los alumnos no llegan al instituto. El crimen de las bandas se está propagando. 279 tiroteos ya este año. 124 heridos, 38 muertos. Esto lo decía en su discurso de Navidad el señor Ulf Kristersson, el nuevo líder moderado. Una de las soluciones pasa por conseguir que los inmigrantes dejen de vivir en los suburbios, aprendan bien el sueco y se pongan a trabajar. De lo contrario, lo tienen realmente difícil para entrar en esta sociedad. Pues sí, un problema que crece en Suecia, la inmigración, el choque cultural entre las dos culturas, entre Suecia y los inmigrantes musulmanes en su mayoría. Lo que también sucede aquí es que hay un grave problema de concienciación. Pero concienciación también de la persona que viene. Viene una persona de la guerra y cree que Suecia es un paraíso terrenal, pero cada persona ve un paraíso terrenal como algo diferente. Yo puedo ver un paraíso terrenal como un sitio donde se aprende el idioma y después te pones a trabajar y tienes una estabilidad familiar, sentimental, laboral, etc. Los paraísos terrenales son difusos, porque la gente piensa que los paraísos terrenales es ir a un país y que te pague el gobierno. Mucha gente tiene esta idea muy arraigada, y eso es de lo que se vive durante mucho tiempo, promulgando también esos derechos humanos que son muy falsos y muy hipócritas. Los derechos humanos siempre traen implícitamente obligaciones humanas. Es decir, derechos humanos sí se tienen, pero también tienes unas obligaciones para ser productivo dentro de una sociedad. Si no eres productivo, eres bastante inútil para esa productividad del país y lo único que estás haciendo es dañar la economía del país. Con lo cual, está claro que una persona necesita mucho tiempo, pero 9 años para que una persona empiece a trabajar en un país cobrando del gobierno no sale rentable a largo plazo y es un sistema social realmente inestable y, sobre todo, que puede hacer caer la economía del país si cada año viene de media 100.000 inmigrantes a Suecia. Europa está dividida, porque si Europa se pusiera de acuerdo, todos los países de Europa, los 27, por ahora, hasta que se vaya Reino Unido, podrían acoger unos cuantos miles sin exagerar, es decir, 5.000 inmigrantes por año cada uno. Claro, hay países, aquí estáis viendo el mapa, hay países que se están sobrecargando de inmigrantes y es un gravísimo problema, tanto cultural como también de la estabilidad económica y social de un país. Es muy importante tener esto también en cuenta. Con lo cual, cuando penséis en Escandinavia, tampoco es todo oro lo que reluce. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares en las redes sociales para que se enteren de lo que realmente sucede en Suecia, cosa que los medios están un poco ocultando, y por supuesto visitar Facebook, Twitter y WordPress. Como no, también poner vuestras teorías y opiniones sobre el tema de Suecia y sobre si esto va a suceder en general en Europa. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.